Amén. Aquí tenemos al hermano Jonathan. Amén, hermano Jonathan, bienvenido. Hermano Jonathan, está trabajando aquí en Sacramento. Es más, ya está viviendo aquí en Sacramento, hermano. Apenas la semana que viene, él es el novio de la hermana Carlita. Y entonces se van a casar en agosto. Y oren por él, por ellos, ¿verdad? Y entonces, y bueno, se van a mover para Sacramento también. Así que eso me alegra, hermano. Amén. Bendición. Así es que oren por el hermano y que Dios les bendiga. Y bueno, que Dios les prospere y que Dios les siga ayudando. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos entonces y pues sea bienvenido, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios. Capítulo 2. Amén, hermanos, pues qué bendición estar aquí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y vamos a leer desde el versículo 14, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? Puestos de pie, gustan ponerse de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 14 hasta el capítulo 3 y versículo 3. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vamos a dejar la lectura ahí. Señor, te pido que bendiga la enseñanza de tu palabra y permita que pueda ser de bendición y de ánimo a cada uno de los hermanos, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, dame de tu poder y ayúdame a predicar tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, ayuda a los hermanos a que puedan estar atentos, Señor, y que todos aquí, Señor, podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primera de Corintios nos habla de 3 verdades que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero el tema de hoy, hermanos, que quiero hablar es cómo ser la persona espiritual que usted o que nosotros deseáramos ser. ¿En qué consiste, hermanos, la esencia de la madurez que motiva a los creyentes a amar a Dios y a hacer muchas cosas para Dios y también a nuestro prójimo? Todos los hombres de Dios que conocemos en la Biblia, hermanos, fueron hombres que agradaron a Dios, hicieron su voluntad y amándole con todo su corazón y diendo sus vidas por el Señor y ayudando a muchas personas, ¿verdad? Y lo podemos ver en el Señor Jesucristo, que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar enfermos. Él vino, hermanos, a levantar paralíticos. Él vino a ayudar a las personas. Él todos sus días, Él los pasó muy ocupados en su tiempo de su ministerio. Él hizo días grandes. Él salvó a miles de personas. Él en su ministerio, ¿verdad? Y luego, al final, pues Él va a la cruz del Calvario y muere, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, hermanos. Pero si usted ve en la vida del Señor Jesucristo, encontramos, hermanos, que Él dice que fue lleno del Espíritu. Amén. Y todos los apóstoles, hermanos, los encontramos que fueron llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, como los profetas, fueron también ungidos con el Espíritu Santo. Los reyes y hombres, ¿verdad?, que Dios ha usado en gran manera
hermano, en sí no fueron ellos, fue Dios en ellos. Él quiso cosas grandes, hermanos, amén. Y nosotros también, hermanos, conocemos si usted ve en la historia del libro de Hechos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo, bueno, una promesa que el Señor Jesucristo había hecho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a venir sobre de ellos, ¿verdad? Se cumplió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos, hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Y ahí vemos, hermanos, la obra de Dios, cómo se hizo, hermanos. La iglesia creció en gran manera, hombres de Dios se levantaron, hermanos laicos como usted, llenos del Espíritu Santo. Podemos ver en el capítulo 6 cómo la iglesia, ¿verdad?, escoge a 6 hermanos que van a servir a las mesas, que van a ayudar a los apóstoles a servir, ¿verdad? Nosotros los conocemos como diáconos, pero esos son servidores, ¿verdad? Los servidores, y uno de los requisitos era de que fueran llenos del Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, cómo Dios usó a esos hombres, y Dios ha usado de ahí para adelante, hermanos, a creyentes, ¿verdad? Los ha usado en gran manera, hermanos. Se han dado para el Señor y para otras personas, pero eso lo hizo, hermanos, el Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Y hermanos, si vamos a ser esos creyentes espirituales, necesitamos nosotros por fe andar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entender que nosotros en el momento que fuimos salvos, hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermanos, que necesitamos, si vamos a ser esa persona espiritual que deberíamos de ser, hermanos, primeramente se necesita pues una firme comprensión de lo que somos en Cristo. No podemos llegar a ser como Jesús a menos que seamos un retoño de su injerto. Amén. A menos que no seamos nosotros, no hayamos sido injertados por el Señor. Recuerde que el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Okay? Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Entonces, hermanos, y dice la palabra de Dios que separados de Él nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Hermano, no vamos a hacer cosas para el Señor, no vamos a hacer ese buen creyente, ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen miembro, ese buen hijo, a menos que seamos nosotros controlados, llenos del Espíritu Santo y podamos hacer cosas grandes para el Señor. Segundo, hermanos, debemos, si vamos a hacer ese tipo de creyente espiritual, debemos aprender a crucificar nuestras pasiones todos los días, nuestra carne todos los días. Dice la Biblia: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿verdad? Y por fe tenemos que aprender nosotros a ir al Señor y crucificar nuestra carne todos los días, porque esta carne tiene malos hábitos, malas tendencias y nos lleva a pecar. Y nosotros tenemos que aprender a crucificar nuestra carne para poder ser esos tipos de creyentes espirituales que necesitamos ser. Tercero, debemos ser transformados. Debemos ser transformados por medio del entendimiento. Romanos nos dice, hermanos, de que no debemos de conformarnos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, nuestra mente tristemente está contaminada. Nuestra mente está contaminada con el pecado. Por naturaleza tenemos una mente tendenciosa a hacer lo malo, pensar lo malo, y necesariamente necesita ser transformada, hermanos, a través de su palabra, a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Si usted quiere ser ese cristiano espiritual, necesitamos nosotros, hermanos, transformar nuestra mente, limpiar nuestra mente, ir pensando diferente como el Señor quiere que pensemos. Hermanos, cuarto, se requiere la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, el poder de Dios sobre nuestras vidas es que nos va a ir cambiando, y eso es lo que nos va a ir ayudando
de acuerdo a como nosotros nos rindamos al Señor, podamos ser ese mejor creyente. Ahora tenemos que entender, hermanos, la vida de una persona con el Espíritu Santo. El pasaje que leímos nos habla de 3 personas. La primera, estas 3 personas, Pablo distingue esos 3 tipos de personas con relación a la vida en el Espíritu. Está la persona natural, la persona espiritual y la persona carnal. Vamos a explicar un poquito de eso. Necesitamos entender eso. Lo primero, la persona natural. Nos dice la palabra de Dios, vea usted, hermano, aquí en el capítulo 2 y versículo 14, nos dice 2:14 de 1 de Corintios, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. El hombre natural no es salvo, hermanos. El hombre natural es el que nació de Adán, viene de descendencia de Adán. Tiene su espíritu muerto. Efesios capítulo 2, si usted va a Efesios capítulo 2, va a encontrar un poquito más explicación sobre esto que aparece ahí del hombre natural. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo comienza diciendo el versículo 1, hermanos, y dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. ¿Okay? Y luego dice, hermanos, aquí las tendencias del hombre natural, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El hombre natural sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de Satanás, el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, hermano, estas características las habla de una persona natural, de una persona que no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cuál es su tendencia? ¿Cuál es lo que hace? Esta persona está completamente muerta, separada de Dios. El hombre natural piensa que puede elegir libremente su conducta. Sin embargo, hermanos, dado que vive en la carne, invariablemente anda según la carne y sus deseos reflejan las obras de la carne. Nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, entre los cuales dice todo, también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso, hermano, el hombre natural no quiere venir a la iglesia, hermano. El hombre natural, si usted lo invita a un lugar como donde va a hacer algo que le va a traer a la carne, él va a ir ahí, ¿verdad? Lo va a llevar a una fiesta, él va a ir ahí. Lo va a llevar a una borrachera, él va a ir ahí. Lo va a llevar a un baile, él lo va a ir ahí. Porque él quiere fiesta, él quiere regocijar su carne, él quiere disfrutar su carne. Así vive el hombre natural. No conoce a Dios. Le va a leer la Biblia, no quiere leer la Biblia. Va a orar, lo invita a orar, no quiere orar. Le va a decir que venga a la iglesia, no quiere venir a la iglesia. No quiere nada de Dios, no quiere nada de Dios. Ese es el hombre natural. Si usted es una persona que constantemente viene a la iglesia y ha estado aquí de chiquito, pero usted no tiene el anhelo de leer la Biblia, el deseo de hacer algo por Dios, no quiere nada con Dios, probablemente usted todavía sigue siendo en el hombre natural y no ha nacido de nuevo. Y esto es peligroso, hermanos. Y tristemente muchos de nuestros jóvenes, algunos de ellos, que no se ve realmente un cambio en sus vidas, y a veces uno se pone a pensar, ¿será que realmente será salvo? ¿Será que en realidad te has convertido al Señor? Que no hay cambios en tu vida. No es la forma de la cual vive una persona salva. Hermanos, la Biblia dice en Efesios, en Gálatas, ¿verdad? 5, vea usted Gálatas 5. Gálatas 5 dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 5 versículo 19. Aquí manifiesta
las obras de la carne. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. El hombre, o sea, lo que hace el hombre natural, lo que le gusta hacer al hombre natural. Dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo no heredarán el reino de Dios? Porque no son salvos, hermanos. No han conocido a Dios. Son personas sin Cristo. Manifiestan su naturaleza pecaminosa, viven de esa manera, las acciones, hermanos, las reacciones, sus hábitos, sus recuerdos y sus respuestas de las personas natural, lo gobierna la carne, hermanos. La persona natural, hermano, necesita desesperadamente ser salva. Como dice en el capítulo 2 y versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y Él, el Señor Jesucristo, les dio vida. Entonces el hombre natural necesita tener una vida nueva. Cristo le dijo a Nicodemo, un hombre religioso, porque el problema es la religión, la práctica de la religión. Creer que porque soy religioso ya soy salvo. No, Nicodemo era un hombre muy religioso, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que lo sabía todo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está diciendo, si no naces espiritualmente, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ser salvo. El Señor Jesucristo lo dijo claro. Y luego en el capítulo 3 y el versículo 15 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta está en el Señor Jesucristo para el hombre natural. El hombre natural necesita ser salvo. Pero luego, hermanos, yo espero que aquí todos sean salvos. Pero si usted no es salvo, si usted todavía no es salvo, creo que lo mejor sería de que usted se arrepienta y sea salvo. Hermano, porque humanamente no podemos cambiar. El único que te va a cambiar es Dios. El único que va a transformar tu vida es el Señor y nadie más. Hermano, en segundo lugar vemos la persona espiritual. ¿Quién es la persona espiritual? Vea usted, hermano, ahí en Primera de Corintios nuevamente, en el versículo 15, habla ahora otra vez en el capítulo 3. Sí, es capítulo 2 y versículo 15. Y luego dice aquí, vea, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y luego lo que quiero ver aquí, hermanos, que vea ustedes, en cambio el espiritual. O sea que hay un hombre espiritual. ¿Cómo es que ese hombre puede llegar a ser espiritual? Entonces, cuando la persona se convierte a Cristo, hay un nacimiento nuevo, espiritualmente hablando, de lo que el Señor Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo entra a nuestras vidas y se une con el Espíritu que hay en nosotros, que está muerto, y le da vida. Entonces ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual. ¿Ok? Entonces, hermanos, el alma del hombre espiritual
ahora refleja un cambio generado por el nacimiento espiritual. Por eso, hermano, ya una vez que una persona es salva, tiene el Espíritu Santo en su vida, su manera de pensar comienza a ser diferente. Comienza a tener el impulso del Espíritu Santo en su vida. Ya es el Espíritu Santo que lo impulsa a hacer las cosas buenas y no la carne. Su mente viene a ser renovada y transformada a través de la palabra de Dios. El Señor, Pablo le dice allá en capítulo 12, versículo 2, a los creyentes, les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Les está diciendo a los espirituales, a los que ya son salvos: transforma tu mente, dice. O sea, ya el espiritual, hermanos, tiene la habilidad de poder transformar su mente. Su mente va siendo transformada, sus emociones se van a caracterizar o se comienzan a caracterizar por esa paz, por ese gozo, en lugar de turbación. Hermano, también tiene el hombre espiritual, también tiene la libertad de elegir. No andar en la carne, sino andar en el Espíritu. No, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Usted ya tiene el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ya está en su vida. Ahora, si usted es salvo, usted tiene la habilidad, yo tengo la habilidad de decidir andar en el Espíritu. Y cuando un cristiano, hermanos, cuando un creyente, cuando un hombre espiritual ejerce su decisión de vivir en el Espíritu, su vida comienza a dar evidencia del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que quiero decir, hermano, que el hombre espiritual decide andar en el Espíritu o andar en la carne. Y eso dará lo que marca la diferencia entre un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Oh, hermanos, el cuerpo de la persona espiritual ha sido transformado. Ahora es morada del Espíritu Santo y se ofrece como sacrificio vivo. Decide, vea usted, dice 1 Corintios, vea usted 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19, donde nos dice la palabra de Dios aquí, el versículo capítulo 6 y versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo le está diciendo a los corintios aquí que estaban en fornicación, estaban cometiendo adulterio, estaban en el pecado, y él les dice: ¿a poco ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el espiritual ahora entiende: yo soy templo del Espíritu Santo. Amén. Yo me convertí en templo del Espíritu Santo y yo decido ahora usar mi cuerpo para la gloria de Dios. Yo decido voluntariamente, el espiritual decide voluntariamente, hermano, poner su cuerpo en sacrificio vivo y santo al Señor, que es vuestro culto racional. Eso es lo que hace el espiritual. Hermano, ahora ya entendemos que tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, y ahora, hermanos, Dios quiere usarnos y Dios quiere que lo pongamos al servicio de su obra. Por eso dice, sigue diciendo en el versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
El espiritual va a ser un creyente, hermano, que va a servir al Señor, va a estar ferviente sirviendo al Señor, porque es espiritual, hermano. Ha decidido andar en el Espíritu. En Romanos 6, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, si algo tenemos que entender y algo nosotros tenemos que no permitir es que el pecado reine en nosotros, nos controle a nosotros, hermano. Porque si dejamos que el pecado nos controle, hermano, vamos a vivir una vida carnal, hermanos. De modo que el de obedezcáis, dicen, sus concupiscencias, no reine el pecado en vosotros, porque lo vas a obedecer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vea, el hombre natural presenta su cuerpo, sus miembros, como instrumentos a la iniquidad. Pero el salvo, el espiritual, decide presentar sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, hermanos. Ese es el espiritual. Y hermanos, mientras andamos en el Espíritu tenemos la seguridad. Hermano, gloria a Dios. ¿Sabe? Muchas veces hay dudas en los creyentes. ¿Sabe por qué hay creyentes, tanto creyente con dudas? Porque no han crecido en su vida espiritual. Porque no están guiados por el Espíritu Santo. Porque andan en la carne más que en el Espíritu. Hermanos, mientras andamos en el Espíritu tenemos la seguridad de que Dios obrará en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual y en nuestra santificación. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo decía, yo estoy persuadido de algo, y de lo que yo estoy convencido es que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo está en mi vida y que Dios está obrando a través de su Santo Espíritu en mi vida para ir siendo transformado para la gloria de Él. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Allí en Efesios 4:13, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca vamos a llegar a ser como Cristo porque Él no pecó, pero debe de haber un nivel de espiritualidad. Cada año debemos de ser diferentes, hermanos. Creo que cada año debemos de hacernos un acto examen, hermanos, y de ver qué tanto hemos avanzado. Cada año debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué tanto avancé este año? ¿Qué tanto crecimiento espiritual tengo yo este año? ¿O es que estoy mejorando o estoy empeorando? Pero si yo no ha habido un cambio, entonces no es problema de Dios, no es problema de su palabra, es problema mío, hermanos. Porque no he estado andando en el Espíritu, porque no he estado permitiendo que Dios obre en mi vida. Hermanos, no se trata de muchos años en la iglesia, no se trata de tantos años en el mundo cristiano, hermano. Se trata, hermano, esta vida cristiana, muchos cristianos pueden tener añales, hermanos, en su vida, y no son espirituales. Porque no están guiados, no están siendo llenos del Espíritu, no están permitiendo que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Oh, hermanos, el Espíritu Santo es el que va a obrar en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino nos puede controlar, el pecado nos controla y nos lleva a la esclavitud. Pero dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, hermano, un espiritual le agrada cantarle al Señor. Un espiritual va a querer venir a la iglesia a alabar al Señor. El carnal no. El carnal solo piensa en darle gusto a la carne.
Pero el espiritual quiere cantarle al Señor, darle gracias al Señor, servir al Señor. Ese es el espiritual. Pero no lo hace por esfuerzo, sino lo hace porque el Espíritu Santo que mora en él lo mueve a hacer eso. Porque ha aprendido a decirle a su carne: carne, tú estás crucificada, carne, tú estás muerta, y yo estoy vivo para el Señor. Entonces, cuando entendemos, hermanos, eso y crucificamos la carne y le decimos al Señor: Señor, aquí estoy para tu servicio. El día de hoy estoy tratando de decirle al Señor todos los días, hermano, que me levanto: Señor, aquí está, aquí estoy. Crucifica mi carne y permítame vivir para ti hoy, este día. Permítame que pueda glorificarte a ti con mi vida. Quiero vivir para ti, quiero servirte a ti, quiero honrarte a ti, quiero glorificarte a ti, quiero alabarte a ti, quiero que te agrades de mí. Crucifica mi carne. Y si de repente en el transcurso del día, hermano, mi carne sale, porque de repente va a salir, nuevamente confesar mis pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente: estás crucificado. Y otra vez decirle: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, dame el poder. Oh, hermanos, tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender que la vida cristiana se vive en el Espíritu Santo y no en tu carne, hermano. Porque hay mucho cristiano carnal, hermanos, tristemente, hermano. Y esto me lleva a lo siguiente. Vea usted, hermano, que dice la capítulo 1 Corintios capítulo 3. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto es conocida como una iglesia carnal. Dice el capítulo 3 y versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Oyó qué dice, hermano? Pablo fue allá a la iglesia y él dice: yo no pude hablarle a ustedes como espirituales, porque en realidad no lo son, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Y estos hermanos no eran niños en Cristo porque apenas habían sido salvos, sino simplemente porque habían estado viviendo en la carne, hermanos. No habían entendido, hermanos, que eran templo del Espíritu Santo, o si lo habían entendido, vivían en rebeldía, hermanos. Y dice la palabra de Dios aquí: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y aquí vemos a la persona carnal, el creyente carnal. Ya vimos el natural, vimos el espiritual y ahora vemos el carnal. Pero este carnal es un cristiano. Pablo le está hablando a creyentes, ¿ok, hermanos? No a inconversos, le está hablando a creyentes. O sea que hay creyentes carnales, espiritualmente. El hombre carnal es un cristiano espiritualmente vivo en Cristo y declarado justo por Dios. Pero ahí es donde se acaba la similitud. El hombre carnal, hermanos, en vez de ser dirigido por el Espíritu Santo, este creyente prefiere o escoge los impulsos de la carne. Y como resultado, su mente la ocupa en pensamientos carnales y sus emociones están plagadas de sentimientos negativos. Note, hermano, esta es la diferencia. Si usted dice que es salvo y usted y yo decimos que somos salvos y que tenemos el Espíritu Santo, les vuelvo a repetir: usted decide cómo anda. Nosotros decidimos cómo andamos. ¿Decidimos andar en el Espíritu o decidimos andar en la carne? Eso es lo que marca la diferencia de un creyente carnal, un espiritual, y un creyente carnal.
El creyente espiritual decide andar en el Espíritu, vivir cerca del Señor, vivir para el Señor, agradar al Señor, servir al Señor y hacer todo lo que le agrada al Señor. Pero el carnal dice: yo entiendo que es lo bueno, pero yo decido dale gusto a mi carne. Entonces creyentes carnales han buscado y han decidido voluntariamente darle gusto a su carne. Por eso tenemos creyentes carnales que viven para sí, son egoístas, son egocéntricos, solo soy yo y no me importa quién más, yo y yo es todo. Carnales. Y estos creyentes carnales, se va a sorprender, hermanos, pero los creyentes carnales sufren de cosas, de pensamientos negativos, sufren inseguridad de salvación, inseguridad de sí mismos, hasta depresión, porque solo están pensando negativamente de ellos mismos, enfocados en ellos mismos. Sí, hermano, si tú estás padeciendo en ese problema, estás en esa situación, déjeme decirte que no hay una pastilla. Probablemente el doctor te puede dar diferentes tipos de pastillas para tranquilizarte, pero el asunto no es aquí. Este es un problema espiritual, es un problema, no es un problema carnal, es un problema que tú mismo puedes cambiar, que tú mismo puedes hacer cambios en tu vida, decidir andar en el Espíritu y ya dejar de andar en la carne, porque es la carne la que te está matando, hermano. Todo el tiempo andas enojado, todo el tiempo andas molesta, todo el tiempo andas haciendo cosas incorrectas. Y no estoy hablando, hermanos, pecados como el adulterio. A veces nos enfocamos mucho en el adulterio, en la fornicación y otras cosas, hermanos, que son fruto de la carne. Pero hay veces, hermanos, que la carne, hermano, también dice la Biblia ahí que es el enojo, los celos, los pleitos, las iras. Y todo eso es fruto de la carne. Y por eso hay problemas serios de salud. Ten cuidado, hermano, porque si te enojas mucho, un día de esos un solo vas a dar. Amén. La otra vez estaba una señora ahí en el aeropuerto, estaba enojada. Y se enojó tanto por algún problema y estaba peleándose con todo el mundo y al ratito fue declarada muerta. ¿Por qué murió? Por enojada. El enojo te puede matar, hermano. Ten cuidado si tú eres muy enojado, hermano. Amén. El cuerpo del creyente carnal es templo de Dios, pero está contaminado. Su cuerpo físico suele presentar las mismas síntomas perturbadoras experimentados por el hombre natural, dado que no obra de la manera que Dios lo crió. Dios lo crió para andar en el Espíritu. Dios lo crió para buscar andar y ser lleno del Espíritu. Pero este creyente voluntariamente decide: no, yo no me importa, yo voy a decidir darle gusto a mi carne. Y ahí anda, pero está enfermo, tristemente, este tipo de creyentes, hermano. Y hermano, déjeme decirle otra cosa: el creyente carnal está en completa rebeldía con Dios. Vea usted que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Vamos a ir a Santiago, hermano. ¿Van ahí, hermanos? Vea usted qué dice el capítulo 4. Pero él da mayor, dice, leamos desde el 4, ¿ok? Oh almas adúlteras. Y le está hablando de adulterio espiritual aquí, ¿ok? No está hablando del adulterio físico, está hablando de un adulterio espiritual. Recuerde que dice almas adúlteras. Y luego dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que el cristiano carnal lo entiende. El cristiano carnal piensa que entre la semana puede estar dándole gusto a su carne, practicando el pecado, y en la iglesia, y el domingo en la iglesia, viene a la iglesia, se pone su corbata, se pone su vestido, se pone todo y viene a la iglesia, canta con los cristianos, ora con los cristianos y vive aquí y dice, no, pues ya la hice. Mira, ya cumplí, soy cristiano. No, ¿tú eres un cristiano? Sí, pero es un cristiano carnal. Y Dios dice, no, conmigo no va eso. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, los abrazos del mundo, los besos del mundo, el compañerismo con el mundo, ¿qué dice? Claramente dice la palabra de Dios ahí, hermano. Se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quieras. Tú quieres, y vea usted, Dios dice, cualquiera que quiere. O sea, Dios no nos forza, hermanos. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Amén, hermano. Cualquiera que quiera. O sea, si tú quieres, ok, dice Dios, entra bien. Sos libre. Amén. Dios no te tiene que ir con la pistola y dice, córtate como cristiano porque te voy a matar. No, Dios dice, ya te salvé, puse el Espíritu Santo en tu vida y para que Él te dirija, para que Él te llene, pero tú decides. Si tú quieres andar de amigo del mundo, ya, éntrale. Pero dice, eso no va conmigo. Eso no va conmigo, dice Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La gracia de Dios no está con los cristianos carnales. ¿O pensáis, dice el versículo 5, hermano, que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. ¿Piensas que el Espíritu Santo no quiere controlar tu vida? Sí, está ahí para decirte, déjame guiarte, déjame llenarte, déjame controlarte, déjame ayudarte a tomar tus decisiones, déjame ayudarte a agradar a Dios, déjame hacerlo. Pero dices tú, cristiano, creyente, carnal, dices, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y vive en la carne. Entonces el Espíritu Santo, por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ok, está bien. Está ahí, en el cristiano carnal, pero está triste. No tiene el poder. Está triste. Es una persona, hermanos. Y luego sigue diciendo, vea usted, dice, pero Él da mayor gracia. Escuche lo que dice la Biblia, hermano, espero que usted esté leyendo ese pasaje. Pero Él da mayor gracia. ¿A quiénes? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde dice, no, el soberbio dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No se metan conmigo porque yo soy dueño de mi vida. Pero déjame aclarar esto, no es tu vida. Es la vida que compró el Señor en la cruz del Calvario. No te perteneces a ti. Pero sí, por tu ignorancia, por tu falta de conocer las Escrituras, dices, es mi vida. Y yo decido qué hacer con mi vida. Entonces, dice Dios, ok, te resisto. Te resisto. Me opongo a tus decisiones. Pero por otro lado está el creyente que dice humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde dice, Señor, yo reconozco que tú me has comprado, yo soy tu hijo, lavado con la sangre. Ahora soy templo del Espíritu Santo y sé que tú quieres que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a usted. Señor, aquí estoy.
quiero servirle, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Señor, crucifica mi carne, crucifícala y lléname de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, guía. Y ahí está el cristiano humilde y dice: Dios, le doy gracia al humilde. Dios lo bendice. Dios lo comienza a darle ese poder, esa fuerza, y va creciendo el humilde. Pero el orgulloso, hermanos, simplemente está como un carro que está patinando en un desierto. No avanza. No avanza. Y no va a crecer. Se va a quedar ahí por años. Y va a sufrir las consecuencias. Porque Dios sí quiere ayudarte. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte gozo. Dios quiere darte persistencia en los problemas. Dios te va a forjar, pero va a ayudar a aquellos que son humildes a hacerlos fuertes. Dios te va a dar mansedumbre que la necesitas para tus relaciones en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Todo el fruto del Espíritu Santo va a estar con el humilde. Pero por otro lado, el cristiano carnal que dice: yo decido andar en la carne, va a tener todo tipo de inseguridad, todo tipo de ansiedad, todo tipo de situación, de negativez de sí mismo. Todo el tiempo va a estar pensando negativamente. Esa es una de las características del creyente carnal. Hermano, el creyente carnal no decide no presentar en sacrificio vivo a Dios su cuerpo, pero es indulgente en sus apetitos carnales según los caprichos de la carne adiestrada en el pecado. El hombre carnal, hermanos, está sujeto a los sentimientos de inferioridad, inseguridad, incapacidad, culpa, depresión, ansiedad y dudas, hermanos. Y no hay crecimiento espiritual para su vida. Hermanos, si algo tenemos que aprender, decidir hoy: Señor, ayúdame a poder ser un cristiano espiritual. Y Gálatas nos dice ahí, hermanos, ya para terminar, 2 versículos, 2 pasajes más. Gálatas 5. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Claramente nos dice que no es una licencia, como algunos cristianos piensan que porque eres salvo tú tienes la libertad y la licencia de pecar, al cabo vas a ir al cielo. No, aquí dice la Biblia que no es. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no te está dando licencia para que tú satisfagas tus deseos carnales. El Espíritu Santo no te está dando una licencia para satisfacer tus deseos carnales. Te da libertad. El Espíritu Santo te da libertad y te hace libre. Eso significa te hace responsable moralmente. Pero para los que dicen, no, ser lleno, eso significa, yo puedo hacer lo que quiero y nada pasa. No, te vas a esclavizar. El pecado te esclaviza. Te lleva a sentir culpable. Pero el Espíritu Santo nos da libertad para escoger hacer lo correcto y vivir moralmente bien. Andar en el Espíritu, hermanos, tampoco es legalismo. No es algo que tú lo haces con tu fuerza. Es algo que viene del poder de Dios. Es la gracia de Dios en tu vida. Es una relación con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te quiere ayudar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tienes que aprender a venir a Él. Y dice, y aprender de mí. Hermanos, tenemos que aprender mucho del Señor para poder vivir una vida en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es ser guiado por Él. Recuerda un pasaje que dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Sabe, hermano, que los pastores, aquí estamos acostumbrados a ver a los pastores que tienen sus rebaños, y los rebaños van por delante y ellos por detrás, y algunos usan los perros para llevarlos? Pero allá en Israel los pastores, ellos van adelante y las ovejas atrás. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él es el pastor y sus ovejas lo van siguiendo. Andar en el Espíritu, hermano, es ser guiado por el Señor a través de su palabra. Hermanos, y luego dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu es ser controlado por el Espíritu y no por los apetitos de tu carne. Y cuando andamos así, el resultado va a ser lo que la semana pasada vimos, el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 2:22. Gálatas 2:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros decidimos, hermanos, o andar en la carne o andar en el Espíritu. ¿Qué va usted a decidir hoy? Dice, pastor, yo he estado decidiendo. Amén, hermano, siga adelante todos los días. Pero si usted ha decidido voluntariamente andar en la carne, hoy yo creo que debería haber un arrepentimiento para su vida y decirle, Señor, hoy llego acá y ya no más. Yo hoy decido andar en el Espíritu. Y le digo a mi carne que sea crucificada todos los días de mi vida. ¿Usted quiere tomar una decisión de verdad? Venga aquí al frente y dígale al Señor, Señor, ayúdame, aquí estoy. Vamos a hacer una invitación, hermanos. Si Dios te habla a tu vida y si Dios te habló a tu vida, quieres tomar una decisión, ven aquí al frente y dile al Señor, Señor, ayúdame. Lléname de tu Santo Espíritu. Oh, Espíritu Santo, habla en mi vida, transforma mi vida.